Ahí está grabando ya. Excelente. Pues bueno, como les digo, hoy es séptimo taller y nos hemos retrasado una semana, pero no se preocupen, vamos a cumplir el programa como yo les había dicho. Y les decía, hoy vamos a ver el tema de los profetas, un tema amplísimo, amplísimo, lo voy a ver breve. Incluso voy a tratar de dar algunas pistas del origen del profetismo que no son necesariamente las que tenemos en la Biblia, es decir, voy a dar algunas fuentes extrabíblicas, ¿no? Como podríamos decir de una forma un poco más técnica. El tema es amplísimo. Yo, como les he recomendado en todos los talleres que nos conectamos, les recomiendo que vayan a las bibliografías que les he compartido ahí en el link de Google Drive que tenemos en la descripción de nuestro grupo. Yo les recomiendo muchísimo a José Luis Sicre. Él tiene muy bien desarrollado este tema. Tiene un libro algo largo, sí, bueno, sí, larguito bastante. 400 páginas y cacho, sí es algo largo. Eh, pero tenemos también algunos libros cortitos de los que les he compartido de, ¿cómo se llama? De cuadernos bíblicos de la editorial Verbo Divino, que son cuadernitos chiquitos de 50 páginas, chiquititos, en serio, y desarrolla cada uno de los profetas de la Biblia. Tiene uno para desarrollar a Isaías, uno que desarrolla a Ezequiel, uno que habla de Daniel, otro que habla de Ezequiel, etcétera, etcétera. Y son muy sencillos, 50, 60 páginas que en un fin de semana, ahí en un tiempo libre, puedes ir leyendo con calma y vas consultando con tu Biblia para ver a qué te está refiriendo y pues siempre puede ser muy útil. Y bueno, yo voy a dar algunas pistas clave para tener idea de la cuestión histórica, de la cuestión de en qué momento surge cada profeta, porque nosotros tenemos unos libros que llamamos proféticos en nuestras Biblias, pero no están acomodados en un orden cronológico. Y de hecho en nuestras Biblias hay más profetas de los que en realidad dicen los libros que hay. Por ejemplo, tenemos libros titulados como Ezequiel, Isaías, Habacuc, Abdías, Sofonías, etcétera. Y sin embargo, nosotros tenemos muchos más profetas que se van nombrando en otros libros que veremos más adelante. Y eso es muy interesante. Y bueno, aquí yo les pongo, tenemos en la parte superior izquierda una pintura de el profeta Isaías con el ángel, con la piedra quemándose, que le pone la lengua en el, a veces capítulo sexto, en la vocación, capítulo que llaman la vocación de Isaías. Tenemos también una imagen de Moisés, que es el modelo profético por excelencia, Moisés. Tenemos una imagen en la parte derecha de el profeta Elías, un personaje importantísimo en el Antiguo Testamento, que como ya lo he mencionado antes, en la dimensión que tiene neotestamentaria, pues es figura de lo que después va a ser San Juan Bautista. ¿Mm? Recordemos que esas palabras del Señor Jesús cuando dice, yo les aseguro que Elías ya vino y lo mataron y no sé qué, esa escena, ¿no? Está refiriéndose a Juan el Bautista. Muy bien. Tenemos también en la parte inferior izquierda una imagen, que es la que yo tengo de hecho ahorita de fondo, nada más que no se ve bien, pero es de Ezequiel, es esa imagen muy conocida que nos habla, que es como una prefiguración de la reencarnación, perdón, de la reencarnación, ¿no? De la resurrección, qué bárbaro, yo, de la resurrección de la carne, ¿no? Esta de los huesos, ¿no? Eh, Ezequiel, y tenemos también en la parte inferior derecha, pues esta imagen también muy, muy interesante del profeta Jonás, ¿no? Que se lo traga una especie de ballena, un pecesote, ¿no? Que lo manda Dios a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, un imperio que duró siglos, pero se hizo una potencia a partir del siglo octavo, principios del siglo octavo, finales del siglo noveno antes de Cristo. Y bueno, profeta Jonás, ya también veremos algunas cosas de este profeta interesante. Muy bien, pues vamos a pasar ahora sí ya al contenido. Ahora no tengo como tal una tablita, así que les voy a marcar un contenido. Vamos a ir así viéndolo poco a poquito. No, ahorita vamos a ver. Eh, pero vamos a hablar en sí del origen del profetismo. Eso me interesa mucho que lo veamos, ¿no? Porque los libros proféticos son muy leídos en la liturgia de la Iglesia Católica. Leemos las profecías de Isaías, que son muy conocidas, del Emanuel,
en los primeros libros, en los primeros capítulos del primer libro de Isaías, bueno, la primera parte del libro de Isaías, ¿no? Después también leemos los textos de Isaías, del siervo doliente que le llamamos, ¿no? Que son realmente pues varias secciones, que tenemos la cúspide de estos cantos del siervo, pues en el capítulo 52, capítulo 53, ¿no? Que son muy conocidos y que se leen pues en el Via Crucis, que se leen en la Semana Santa, ¿no? Y también tenemos los libros, bueno, ya saben, ¿no? En la iglesia pues sí se leen generalmente como en la primera lectura en algunas partes del año litúrgico. Y bueno, como ustedes recordarán, y como ya lo he dicho en sesiones pasadas, los profetas en la tradición judía se dividen en dos periodos importantísimos, ¿no? Nosotros tenemos profetas, como ya les he dicho, a los que a veces nos han dicho que así se llaman en la tradición bíblica, no bíblica, realmente dentro de la tradición bíblica no se nombran entre ellos profetas mayores, pero nosotros lo hemos llamado así en la tradición cristiana, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Con Daniel, ojo, porque los judíos ellos no, a Daniel ya no lo consideran un profeta. Los judíos, dentro de su canon, a Daniel sí lo aceptan, pero no como libro profético, sino como libro apocalíptico. La apocalíptica es un género literario bíblico que se dio al final del periodo profético. El periodo profético es difícil marcar un periodo en el que tiene un final, pero debe ser pues, con los últimos profetas, que son pues Ageo, Zacarías, Malaquías, que son los profetas con el regreso del exilio en Babilonia, que ya hemos hablado de la importancia de este acontecimiento, importantísimo, ¿ok? Importantísimo, porque va a marcar nuestra forma en que podemos sistematizar, estructurar la división, ¿no? De estos periodos proféticos, y que es más o menos hacia el siglo V, ¿no? Siglo V antes de Cristo, finales del siglo VI, principios del siglo V, y después se da un género apocalíptico. El género apocalíptico se da cuando ya no hay profetas, y de hecho hay un salmo, el Salmo 74, creo, que es el Salmo 74, que dice, ya no hay profetas, ya no escuchamos tu voz, y de hecho es un periodo en el que se habla de un silencio de Dios, porque es el periodo de Esdras y Nehemías. Después hay realmente un silencio, hay poca escritura, que realmente sí hay escritura en la parte griega, que ya le hemos hablado antes en nuestros talleres, y que no aceptan los judíos como canónica. Después los cristianos sí la vamos a aceptar como canónica porque es parte de la Biblia hebrea y es un show, y surge mucho, y realmente hay mucha Apocalipsis. Nosotros tenemos el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, y realmente Apocalipsis quiere decir revelación, es una revelación de esperanza. Eso es lo que quiere decir el género apocalíptico, pero en realidad usa muchas imágenes complejas, ¿no? Símbolos numéricos, de nombres, de lugares, ¿no? Usa imágenes como del fin del mundo, del cielo, de la Jerusalén celeste, ese tipo de imágenes, ¿no? Del hecho del Apocalipsis del Nuevo Testamento, pues va a tener vivas muchas imágenes del libro de Daniel, que es género apocalíptico. Nosotros lo tomamos como profético. Realmente con los esquemas judíos no entra mucho, como les he dicho. También de Ezequiel, importantísimo, esa imagen de la bestia, ¿no? Y bueno, es interesante. Bueno, la bestia viene de Daniel, pero también las imágenes, por ejemplo, del león, del hombre, del buey, del águila, que después San Jerónimo se las dio a los evangelistas de forma simbólica. Bueno, ya lo veremos en el Nuevo Testamento, eso. Ya me estoy desviando un poco, pero más o menos para poner en perspectiva, ¿no? Que después de este periodo profético sigue el apocalíptico, ¿no? Para poner esta perspectiva de Daniel, porque aquí, como ven, en la parte de abajo, lo pongo entre unos estrellitas, se me olvidó cómo se llaman estas estrellitas. Eh, y también tengo el libro de Baruch hasta abajo y la carta de Jeremías. La razón por la cual la tengo hasta abajo es porque esos libros nosotros los consideramos proféticos, pero les digo, en el canon judío no entran. También un tema que no les he dicho es que cuando se considera a Daniel como canónico para los judíos, ellos ya tienen cerrado su canon de profetas, que hemos visto que le llaman los Nevi'im. Entonces, pues eso sí que es muy, muy, muy interesante. El tema de Daniel es complejo porque además Daniel, les digo, es un libro que se escribió en tres lenguas. Es el único libro del Antiguo Testamento que está escrito en tres lenguas, a saber,
hebreo, arameo y griego. Entonces, eso lo hace, pues sí, complejo, ¿eh? Y al final tenemos dos relatos griegos, que son un texto muy conocido, que es el de Susana y también el de Bel, que habla del rey Astiages, ¿no? Son relatos griegos muy posteriores. Los relatos hebreos, hay plegarias hebreas y arameas que están un poco mezcladas en los primeros capítulos, y eso lo hace complejo, ¿no? No está lleno de profecías como sí Isaías, Jeremías, y bueno, eso lo doy como cultura general, pero por eso lo pongo abajo entre estas estrellitas. El libro de Baruch pasa algo similar. El libro de Baruch es un libro griego, no aparece en la tradición hebrea, es griego. Los cristianos lo toman como canónico. No se sabe bien de qué periodo es. Baruch tiene un papel importante en el libro de Jeremías. Es nombrado como su secretario, como su discípulo, varias veces a partir como del capítulo 32. Antes no aparece Baruch. Y bueno, después la carta a Jeremías es un autor griego que sacó del capítulo 29 de Jeremías, y desarrolló una reflexión sobre la idolatría, ¿no? Que es algo que van a castigar mucho los profetas, la idolatría en contra del Dios de Israel, contra el Baal, etcétera, etcétera. Aquí ya hemos visto la imagen de Baal, que es un dios cananeo, es el dios de la fertilidad, es el dios de los cultivos, y ya sabemos que Canaán es esa tierra prometida, ¿no? Que después pues vamos a llamar Israel, ¿no? Y en la carta de Jeremías, en algunas Biblias viene independiente, en mi Biblia viene como independiente, como si fuera un libro más y parecía que sean 74 libros en vez de 73, pero en realidad la carta de Jeremías en algunas de sus Biblias seguramente va a venir como el capítulo sexto de Baruch. Baruch tiene 5 capítulos y el sexto es la carta a Jeremías, y si no tiene el sexto capítulo es porque la carta a Jeremías viene aparte, pero bueno, eso es cultura general. Ahora, tenemos, como les he dicho ya en otras sesiones, tenemos profetas anteriores, que son el libro de Josué, de Jueces, de Samuel y de Reyes. Samuel y Reyes son 2 libros, pero yo lo pongo así en general. Samuel y Reyes son 1 y 2, ambos, ¿verdad? Pero así lo consideran los judíos. Recuerden que nosotros que en la sesión pasada, en el taller 6, vimos libros históricos. Realmente nosotros estos 4, en realidad, bueno, 6, porque Samuel y Reyes son 2, pues los consideramos libros históricos. Pues sí, nos hablan de la historia, nos hablan del proceso de la conquista de la tierra de Canaán, nos hablan del periodo de los jueces, donde Dios suscita una judicatura, donde hay guerras contra los pueblos circundantes, y, y surgen algunos especies de héroes que después son idólatras de otros dioses, y van guiando al pueblo, destruyen pueblos enemigos como Gedeón, como Sansón. Hay imágenes muy interesantes, pero por ejemplo en el libro de Jueces encontramos a una mujer que se llama Débora y que se la ha considerado como una profetisa. Y realmente vamos a ver que el término profeta es bastante ambiguo. El término profeta nosotros lo podemos tener muy idealizado en la tradición cristiana, sobre todo por la lectura que se hizo de los profetas en la iglesia primitiva, es decir, en la generación de los apóstoles e inmediata a los apóstoles, pues evidentemente después de la resurrección, después del acontecimiento pascual de Jesús, ¿no? A la luz de la resurrección se hace una interpretación de la vida de Jesús y se ve eso de la vida de Jesús, y todo lo que en ella sucede se ve a la luz de las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces ahí va a haber un cambio de ver esta perspectiva de la profecía. Además, tenemos en palabras del propio Jesús, que ponen los evangelistas en palabras del propio Jesús, y tenía que cumplirse aquello que estaba escrito en la ley y los profetas. Tenemos la imagen de la transfiguración, la ley y los profetas. Aparece Moisés, símbolo de la ley, aparece Elías, algo curiosísimo, no aparece Isaías, no aparece Jeremías, aparece Elías, figura de los profetas en la transfiguración, ¿no? En lo que nosotros llamamos en el monte Tabor, que eso ni se dice en el Evangelio. Y sin embargo hay un templo en Israel, ahí al sur de Nazaret, que es el monte Tabor, pero bueno, realmente nosotros no sabemos dónde fue eso de la transfiguración, ¿no? Pero es una tradición muy bonita, pero bueno, es el monte de la alabanza, dice un salmo, el Tabor aparece creo que en el libro de los jueces en el Antiguo Testamento, pero bueno, eso ya es dato curioso, ¿eh? De repente pues, doy esos datos curiosos. En el Evangelio de San Lucas pasa algo muy curioso. Jesús en el Getsemaní
dice que tiene que cumplirse aquello que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Esto es muy interesante, podría parecer irrelevante, pero eso nos va a decir algo. El evangelista ya tiene también conciencia de ciertos grupos de relatos del Antiguo Testamento. Están la ley, que son los libros del Pentateuco, que ya conocimos, que ya hablamos, los libros proféticos, que como vemos son estos anteriores y los posteriores, que aquí les voy a poner ahora. Los libros anteriores que los judíos los consideran de una forma, y los salmos para nosotros son parte de la lectura poética, pero en realidad se engloba dentro de lo que los judíos llaman ketubim, son parte de otros escritos. Por ejemplo, para los judíos, ketubim son escritos que no están categorizados por géneros, e incluyen al libro de Daniel ahí, como les digo, no lo incluyen dentro de los profetas. También en los ketubim, que ya hemos visto, lo recordarán, espero, tenemos también a los salmos, tenemos el libro de Job, tenemos el Eclesiastés, etcétera, etcétera, Cantar de los Cantares, un libro que se discutió mucho en el primer siglo después de Cristo. Pero bueno, ¿no? Aquí para tener esta perspectiva, tengamos muy conscientes que nosotros la forma de clasificar los libros del Antiguo Testamento nos viene de la tradición judía, no es invento cristiano. El término de libros históricos, pues sí, cambió un poco, pero aquí yo les pongo para que tengamos esta conciencia. Para los judíos existen profetas anteriores y profetas posteriores. Esto hace un poco más complejo el estudio. Les decía, para los judíos teníamos Isaías, Jeremías y Ezequiel como profetas mayores, no porque tengan más mérito. Realmente es una lectura pseudográfica, es decir, no los escribió el mismo Isaías, Jeremías y Ezequiel de su propia mano. Es algún autor, algún discípulo posterior escribió estas tradiciones de estos profetas, las escribe con su nombre para darle autoridad. Eso pasa muchísimo en Antiguo, pasa en el Nuevo Testamento con los evangelios, sobre todo con el Evangelio de Mateo y con el Evangelio de Juan, probablemente también con Lucas, no se sabe. Es realmente algo complejo, pero ya lo había mencionado en talleres anteriores, existe esa pseudografía, ¿no? Y veremos, ¿eh? ¿Cuántos profetas hay exactamente? Pues depende, ¿no? Depende cómo los contemos. Es decir, aquí están estos tres, que son los mayores, son los más extensos, que Isaías tiene 66 capítulos, según la división que se hizo de capítulos, como les mencioné en el primer taller, por este obispo de Canterbury, ¿eh? Aquí ya les había mencionado en el siglo XIII, pues se divide en capítulos, pues esos son 66, después Jeremías tiene 52, 53, y Ezequiel tiene como 40, o poquito más de 40. ¿No? Los otros pues tienen relativamente pocos, Oseas es de los más larguitos, igual que Zacarías tienen 14, Daniel tiene 14, los demás no tienen tantos, hay unos que tienen 2, 3 capítulos. A mí me dio mucha risa José Luis Sicre en una charla de los profetas. Dice que hay profetas de fin de semana, que nada más aparecen una vez en la escritura y después bye bye. Libros chiquititos de 2 capítulos. Es muy chistoso. Pero bueno, eso no les quita la importancia. Sin embargo, los judíos le dicen los 12. De hecho, esta clasificación como los 12 profetas ya aparece en el libro del Eclesiástico, si no mal recuerdo, al principio. Ahí búsquelo. Habla de los 12 profetas menores porque son más cortitos, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que aquí yo se los pongo pues con la simplificación, con la abreviatura, pero son esos. Y entonces les digo, Baruch es otro de los profetas pues menores, podríamos decir, pero es deuterocanónico para los protestantes, pero nosotros lo consideramos como canónico. Bueno, es que los protestantes, los deuterocanónicos, le llaman así a lo que nosotros llamamos apócrifo, pero bueno, para nosotros es canónico, los católicos, ¿sí? Para que no haya confusión. Y Daniel, los católicos, en realidad los cristianos lo consideramos profeta mayor, ¿no? Es un profeta importante, sí, es una figura importante, realmente sabemos bien poco de Daniel históricamente, porque habla de Babilonia, pero son relatos que no sabemos cuándo se escriben con toda certidumbre. Joel, un relato extrañísimo. Se dice que puede ser del siglo octavo, contemporáneo de Oseas, contemporáneo de Amós, que son profetas de Israel. Ya hemos hablado de Israel en términos teológicos, son las 12 tribus, el pueblo elegido. En términos político, son el reino del norte. Ese pasaje del reino del norte y del reino del sur lo podemos ver en el capítulo 12 del primer libro de los Reyes, después de que muere Salomón. En término político, Israel es el reino del norte y el reino del sur es Judá. Y Oseas y Amós pues son reinos del norte. Y Joel pues también podría ser ese periodo. Joel es de un periodo de crisis, no se sabe cuál es. Podía ser, vaya,
es problemático para la investigación de hoy en día. Pero bueno, son algunos datos históricos, culturales que podemos tener los profetas. Aquí les doy imágenes de mapas. Ya les he recomendado yo el libro de Reitling, que les puse ahí en la bibliografía de la página de Drive. Se los recomiendo muchísimo. A mí me gusta mucho esos mapitas. Pero yo aquí les pongo otros mapas. Estos me los saqué más rápido de internet, porque luego me tarda un poco bajándole, viendo muchos mapas, me entretengo. Entonces busqué algo más concreto. Estos los pueden encontrar en internet. Y bueno, les decía que vamos a hablar del origen del profetismo. El profetismo bíblico, como lo tenemos, pues tiene una novedad. Es originario de la tierra de Israel, está inspirado por el Espíritu Santo, nosotros lo decimos en el credo, y que habló por los profetas cuando hablamos del Espíritu Santo, evidentemente tiene esta dimensión carismática. Y sin embargo, tenemos que preguntarnos qué es el profetismo, porque en serio no es tan sencillo estar con qué es en sí, ¿no? Ahorita vamos a ver una cuestión etimológica que nos va a dar muchísima luz, pero el término ha variado mucho en su geografía y en el tiempo, ¿no? En Egipto ya hay profecía. Es muy extraña, pero sí hay. Surge y pues en el segundo, a principios del segundo milenio antes de Cristo, más o menos, como en el siglo XVIII, siglo XVII, más o menos, ya hay especie de profecía que tiene similitudes con la profecía bíblica. Hay autores, y esto si lo ven en los libros de Sicre, en el libro de Ábrego, que son muy buenos, de José María Ábrego de Lay, pues van a ver que que ellos citan autores que dicen, no, no tienen ninguna relación, los excluyen. Sin embargo, es tomar una postura extrema, ¿no? También hay profetismo en una ciudad que se llama Mari. Esos descubrimientos son luminosos. Mari es una ciudad sobre el río Tigris, ahí vemos en el mapa de la derecha, al sur de Terca, una ciudad mesopotámica importantísima, ¿no? Hay profecía, no es igual que la del Antiguo Testamento, pero surgen una especie de profetas, personas que ven el futuro. Por ejemplo, en Egipto hablan, por ejemplo, del futuro faraón, de que va a haber una reorganización del imperio egipcio, de que va a haber paz, de que va a haber orden, de que se va a restablecer la paz. ¿No? Eso es común en los profetas también de la Biblia. Sin embargo, en la Biblia es común también ver la cuestión de castigo. Eso es algo muy, 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 muy interesante que podemos ver. Eh, aquí tenía información. Excelente. Muy bien. Y bueno, voy a pasar a la siguiente. Esto nada más como cultura. Es muy importante que sepamos esto, ¿no? Que la profecía también está en zonas circundantes a Israel, ¿no? Además, recordemos que los israelitas llegan de Egipto, según la tradición que tenemos bíblica y según la interpretación y lectura que nos cuentan ellos de su historia, pues llegan de Egipto. Eso tiene una influencia, puede tenerla. Hay quienes, les digo, hay autores que para ellos no importa, sin embargo hay que considerarlo, ¿no? Porque está ahí, es decir, no pueda tener relación probablemente en algunos aspectos. Yo no les puedo decir exactamente punto por punto, porque eso requiere de una lectura de filología, es decir, pues de estudio de letras, de arqueología, de estudio de antigüedades, ¿no? ¿No? Pero, pues yo me baso pues en lo que dice más o menos, tratar de tener una postura equilibrada, sin decir que dependen totalmente de ellos los autores bíblicos, ni decir que no dependen de nada, ¿no? Es decir, ni decir una absoluta dependencia, ni de declarar una absoluta independencia, porque realmente hay similitudes que podemos comparar. Bien, como les digo, está esta cuestión anteriores y posteriores. Es orden distinto en el que los tenemos los profetas acomodados en nuestras Biblias, pero vaya, eso es cuestión de tradiciones bíblicas, de escritura bíblica, ¿no? El texto masorético es la TM, como se lo van a encontrar en los libros de comentarios. TM, texto masorético, es el texto hebreo, en lengua hebrea. El 70 romano es curioso, así le hicimos a la Biblia de los 70, que es la Biblia griega, la Biblia del siglo tercero, siglo segundo antes de Cristo, donde empiezan a surgir algunos textos que ya no están en el texto hebreo. Y la V es la Vulgata de San Jerónimo, que tiene el orden que nosotros solemos tener en nuestras Biblias, y es la Biblia oficial de la Iglesia. Hoy hay una tradición que se llama la Neovulgata, es una revisión, pero vaya, no importa.
es prácticamente lo mismo. Después, profetas, aquí tengo, sí, esto es importante, no todo acceso a los planes divinos es por los profetas, es decir, por una cuestión de adivinación, de anunciar el futuro, de hacer un oráculo, que es una imagen muy común que vemos en los libros proféticos y que puede causar un poco de confusión, que dice oráculo del Señor, ¿no? Así habló el Señor por boca de Ezequiel, ¿no? Oráculo del Señor, y hablan y oráculo del Señor, y siguen hablando y oráculo del Señor otra vez, y dice, ¿y esto qué es? ¿No? Pues bueno, es una forma semántica, es forma de decir que está hablando el Señor a través del profeta. Y no toda comunicación divina es por los profetas. Ya hemos visto que está la ley, que es la más importante. ¿Eh? Para los judíos lo más importante es la Torá, no los profetas. Para ellos los profetas son libros que manchan las manos, así le llaman ellos a la escritura sagrada, libros que tienes que purificarte las manos cuando lo tomas. Pero no son los más importantes. Para nosotros cristianos vemos que a veces tiene más importancia los profetas, porque por la interpretación que se ha hecho, como les digo, en la iglesia primitiva, ¿no? De las imágenes de Jesús en la cruz con el siervo doliente en Isaías, muchísimas imágenes de Jesús que nace en Belén, según el libro de Miqueas, la imagen que tenemos al principio del Evangelio de Marcos, donde hay una cita de Isaías, pero en realidad hay una equivocación del autor del del Evangelio de Marcos, que quiere citar de memoria, está citando realmente a Malaquías y después empieza a citar a Isaías. Bueno, esto lo hace complejo, ¿eh? Pero recordemos, la ley es la primera fuente por la que Dios se comunicó con el pueblo de Israel. Esto es muy importante, como lo vemos en la Biblia. Bien, la relación de profetismo con adivinación, con mántica, con magia, con éxtasis, así como ver al profeta como el hechicero de la tribu, porque pues antes sí había hechiceros, ¿no? Es que hoy también la imagen de hechicero la pensamos y pensamos en un hombre con ese gorrito, bueno, a menos ya si lo pienso de forma moderna, yo no sé ustedes, pero quizás sí, con ese gorrito picudo, con estrellitas, ¿no? Así como medieval de los ingleses, no sé por qué así yo lo pienso de las caricaturas, la imagen de hechicero con un caldero, con pócimas, ¿eh? Pero bueno, evidentemente, pues eso en las culturas cambia muchísimo, ¿no? Pues, pero las características de los pueblos vecinos pueden dar pistas cronológicas, geográficas del origen del profetismo, ¿no? Profetismo, ¿no? Evidentemente, en algunas culturas es muy distinto. Siempre hay una imagen en las culturas de alguna persona que se comunica con la divinidad. Y esto podemos verlo en cualquier cultura. ¿Sí? Podemos ver en las culturas aquí, mesoamericanas, podemos ver en muchas culturas, ¿no? Siempre sucede. Es general este tipo de religiones. Y es interesante también, como podemos ver, todos los libros proféticos tienen nombres de personas, excepto jueces y reyes, que tienen nombres colectivos. Pues jueces, porque pues son varios personajes elegidos por Dios que hablan, que les habla la divinidad, y ellos pues hablan en nombre de la divinidad. ¿No? En el libro de Reyes, pues también pues, hay varios profetas. ¿eh? Sí, es interesante. ¿No? Tenemos en el libro de Reyes, pues tenemos las figuras de Elías y de Eliseo, el sucesor de Elías, que son importantísimas, ¿no? Muy bien. Esto lo digo porque no solo si pensaban que profetas, pues podían ser nada más los clásicos que les he dicho al principio, lo que los judíos llaman posteriores, pues, pues esto es para pues, dar esta dimensión mucho más amplia y compleja de estudiar esa tradición. Bien, acceso a los planes de Dios, ¿no? Que tienen los profetas, pues vemos que no solo son los israelitas, sino pueblos circundantes. Como ya les he dicho, hay muchas tradiciones de profecía. Tenemos, como les he dicho, en Egipto, en Mesopotamia, concretamente en Mari, realmente también en el sur. Ya podrán ver ustedes en el mapa, y pues lo vieron realmente en el pasado, ¿se acuerdan bien? Pues la zona, esto no se los ha dicho, pero también hubo alguna especie de profecía en la zona de Sumeria, en la ciudad de Ur, donde era originario Abraham. Eso es muy interesante, ¿eh? Porque la ciudad de Mari está muy cerca de la ciudad que en la Biblia, en el Génesis, nos cuenta que Abraham llegó cuando Abraham sale con su familia de Ur, eh, pues sale hacia Harán. Harán está al norte de Mari. Y lo pueden ver después en un mapa. O me regreso. A ver si aquí sale.
No, mira, aquí no sale en este mapita la ciudad de Harán, pero bueno, uno bíblico sí sale. Les digo que lo tomé así rápido, porque no pensaba buscar esto de Harán, pero la ciudad a la que llega Abraham. Entonces, pues ahí hay relaciones. Realmente el profetismo viene de muy antiguo, sin embargo, el profetismo bíblico es alrededor del siglo noveno antes de Cristo. Es decir, hay una diferencia de un milenio más o menos. En el libro de los números es muy interesante que tenemos una figura importantísima que después va a ser importante para el Evangelio de Mateo, que tiene este pasaje de los Reyes Magos, que tiene su núcleo, podríamos decir, teológico. Raymond Brown tiene una explicación muy buena, ya les he hablado de Raymond Brown, es muy buen autor al respecto de esto, del profeta Balán. Este profeta Balán no es un israelita, no es parte de los clanes ni de las tribus que se unen ahí en el desierto con Moisés. Balán es un profeta amonita, es decir, que lo quiere consultar el rey de Moab, que es a donde llegan después los israelitas después de cruzar el Jordán, y porque no quieren que los conquisten los israelitas. Y aquí hay una imagen que dicen, es que los israelitas son muchos, es un pueblo que no se puede contar entre las naciones, y hablan a Balán, que estaba en las tierras lejanas de Amón, y que habla la burra, ¿no? Que la quiere matar casi Balán, y le dice, Dios, por qué le pegas así a la burra? Que no sé qué, si no te pude haber matado yo a ti, ¿no? Y después dice, vas a ir con los amonitas, pero vas a hacer solo lo que yo te diga. Es curioso, ¿eh? Es interesante. Esto es un reconocimiento de la escritura de que el profetismo es más amplio culturalmente que solo en la tradición judía. Eso es importantísimo, ¿no? Es decir, no podemos hacer como que esto es exclusivo de esta tradición y ninguna tradición pues se le compara, ¿no? Evidentemente hay una novedad, como les he dicho, ahorita vamos a ver si hay una novedad. Eh, y aquí les voy a decir de un dato interesante. Hubo algunos investigadores, eh, y se los van a encontrar en estos libros ya propiamente de exégesis, de un estudio más crítico de la Biblia, que por ejemplo llegan a decir que todo lo que está en la Biblia tiene su origen en Mesopotamia, en Babilonia, en Egipto, que no hay ninguna novedad. Realmente tenemos que aceptar que muchas tradiciones, por ejemplo, el tema de las ascendencias, de los árboles genealógicos, lo vemos súper común en el libro de las crónicas. Hay 9 capítulos de genealogía. Mateo empieza su libro con una genealogía. El capítulo 3 de Lucas tiene genealogías. En el libro del Génesis hay un montón de genealogías en los primeros 11 capítulos, sobre todo en el capítulo quinto y en el capítulo 10. Hay muchas genealogías. Para los judíos son importantísimas, eran muy importantes para los de Mesopotamia. ¿Eh? Saber, cuando estabas tú en una tribu, en el desierto, pues tenías que decir de quién eras padre para ver si eras de confianza, quién era tu abuelo, y así, así, así para atrás, para ver si eras de confianza, ¿no? Porque así se hacían los tratos en el desierto, y bueno, ¿no? Y se fue a formar a ser parte de la tradición judía. Y, y bueno, ¿no? Hoy a alguien le preguntas quién es tu tatarabuelo y no te lo saben decir, ¿no? Probablemente ya ni siquiera un judío actual, quién sabe, ¿eh? Le voy a preguntar a mi amigo que es judío a ver si él sí se lo sabe, pero bueno, ¿no? Esto lo doy como contexto cultural y de la investigación actual, ¿no? Hay quienes han llegado a esa postura extrema de que todo lo que está en la Biblia es cultura mesopotámica, que en parte es herencia, pero hay un desarrollo, hay una interiorización de los contenidos y una forma de exponerlo en forma escrita y de transmitirlo en forma oral, ¿no? Si tienen dudas, y voy rápido, me detienen, me preguntan, ¿ok? Esto lo hago a partir de Balán. Es que es una cuestión, es una mezcla de culturas, es complejo, ¿no? Pero espero que me esté dando a entender. Luego hago como una especie de paréntesis y espero no confundirlos. Eh, Se investiga el profetismo en otros lados para buscar raíces históricas del profetismo israelita, ¿eh? Como les digo. No es como nada querer saber todo lo del profetismo en otros lugares, es como para estar más cerca de, en serio, cómo se origina lo del profetismo, porque después desaparece, ¿no? Y sin embargo, aquí hay un tema complejo. Si nosotros vemos, por ejemplo, en la constitución de la Lumen Gentium, que es la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, vemos que la Iglesia, y esto se predica mucho, bueno, debería predicarse más, la Iglesia está llamada a ser profética. ¿Qué quiere decir eso también? ¿No? Porque un vocablo, el tema de profético, que usamos todavía hoy. ¿Qué significa ser profeta en nuestros tiempos? ¿Jesús fue un profeta? ¿No? Ahí quiero que nos hagamos estas preguntas. ¿No? No prometo dar todas las respuestas porque siempre surgen más preguntas, ¿no? Y hay unas que son difíciles de responder, que sugieren que vayamos a buscar un poco más nosotros mismos.
Bien, ¿qué es el profetismo? ¿Qué es un profeta, no? Em, es un problema el de no saber qué es, ¿eh? Porque no todos piensan lo mismo. Realmente en la Biblia también, la figura de profeta, eh, es más, les voy a leer un relato del libro de Samuel para que veamos una imagen. En el capítulo 9, versículo 9 del primer libro de Samuel, tenemos un texto muy interesante. Dice así. Dice, en Israel, antiguamente el que iba a consultar a Dios decía así, vamos al vidente, porque antes se llamaba vidente al que hoy llamamos profeta. Esto es muy, muy, muy interesante. Esto es cuando va Saúl eh, a ver a Samuel. ¿Eh? Es muy interesante, antes de que lo unja como rey de Israel y que comience el periodo monárquico. Es muy interesante. Lo que quiero decir con esto es que la misma forma de llamar al profeta va cambiando. Hombre de Dios, vidente, profeta. Vamos a ver, ¿no? Es interesante. Aquí pongo algunos autores de los que decía Gunkel, Holzer. Hay varios, muchos de ellos son alemanes. Vemos que algo, por ejemplo, para Holzer y Gunkel, algo importantísimo es que para ellos el profeta, lo esencial es que tiene una previsión del futuro o una agitación extática, es decir, entra en éxtasis, ¿no? Entra en una maravilla, en un mundo, en una esfera casi con lo divino, casi se queda parado contemplando la gloria, podríamos decir. ¿Eh? O tiene una relación con una figura mítica, dice Lindblom, o su carácter de mensajeros, ¿no? Siempre de portavoz, ¿no? Estas son características ciertas del profeta bíblico, ¿eh? Evidentemente tiene una previsión del futuro. Y aquí, ojo, hemos hablado de la lectura que se hace en la iglesia primitiva de los profetas, ¿eh? No todo en el profetismo, y es más, una parte chiquita del profetismo habla del Mesías. La figura del Mesías es importantísima y en esto tiene una relación con la profecía egipcia. ¿Eh? En la profecía egipcia hay una especie de mesianismo, ¿no? Esperando el gran faraón, el faraón ideal. Puede asemejarse de alguna forma, ¿no? No es que los hebreos lo hayan tomado de los egipcios así copy-paste, ¿no? Y ahora hablamos del Mesías, pero es una similitud, ¿no? Es una espera de una restauración, ¿no? Del gran profeta de los últimos tiempos, de los últimos días, ¿no? Que va a restaurar Israel, ¿no? Es la figura del Mesías, el ungido. Ya hemos hablado de esta cuestión de vocabulario. Eh, les digo, hay postura pesimista, no se puede decir mucho del origen, y también hay una postura optimista con relación a la profecía, y para otros es escandaloso y exclusivo. Bueno, es que aquí iba tomando como notas, pero se los explico. Era lo que les decía, ¿no? La postura pesimista es decir que realmente no podemos saber mucho del origen del, del profetismo bíblico, del profetismo del Antiguo Testamento, y esta gente pues suele rechazar los textos de Mari, de Mesopotamia, y decir esto no importa. Y también está la postura optimista que creen que aporta mucho y hay quienes se escandalizan, dicen, ay, es que ¿por qué? Es que esta gente que quiere investigar con cosas que no tienen nada que ver con la cultura bíblica, hay de todo, ¿no? Pero bueno, ya no me quiero pasar mucho tiempo con esto. Eh, bueno, voy a seguir, ¿no? Como vemos, es un poco ambiguo. El profetismo en Egipto es complejo. La verdad es que al principio del siglo XX hubo muchas excavaciones en Egipto, se encontraron un montón de cosas y se empezaron a distinguir analogías y dependencias, ¿no? Que puede tener con esto. Esto llevó, por ejemplo, a decir, por ejemplo, a Gunther, este autor, creo que es polaco, no le puse su apellido, es muy complejo, Lachikowicz, algo así. Hablaba que lo esencial era la experiencia personal de Dios en el profeta, y eso lo llevaba a plantearse. Zaratustra es profeta, Zaratustra es una especie de profeta de la cultura persa, ¿no? Porque les digo, esto lleva a planteamientos no solo de encasillar la cultura judía, la cultura cristiana, ¿no? Nos lleva a plantear cuestiones culturales de otras religiones contemporáneas, y de una posición geográfica más o menos similar. Tenemos también mucha oposición, por decir que la clave en el profetismo israelita es el éxtasis, ¿no? Como les decía, ¿no? Y el éxtasis no existe en Egipto, ¿no? Siempre es muy político en Egipto. Eh, bueno, ya no me voy a adelantar, esto lo pueden ver después. Ya subí la presentación a Drive. Hay dos textos que se pueden comparar, que se han encontrado. Es la profecía de Nefer Rohu,
que es más fácil decirle Nefertí, que es un texto de la dinastía 12 de Egipto, de la época del rey Amenemet, de la faraona Amenemet, para ubicar en el tiempo es más o menos en el año 1900-1850 a.C., contemporáneo más o menos de lo que los arqueólogos, investigadores dicen que podría ser Abraham, pero en Egipto, algo lejano, relativamente lejano de lo que era la tierra de Abraham, que es Ur, que por cierto ahí estuvo el Papa hace poquito tiempo, y sin embargo hay algunas copias de la dinastía 18 de Egipto. Esto es importante saberlo. En Egipto se dividen los periodos por dinastías, es decir, por familias que ocupan el poder, y se encuentran estas copias de esta dinastía de Nefertí hasta el año 1300, ¿no? Que vaticina realmente que va a venir el rey Amenemet, que unirá al sur y al norte, pero esto es complejo. Esto es complejo porque, pues vaya, se escribe en el siglo XII, ¿no? Tratando de proyectarlo con personajes del siglo IV, es decir, realmente no adivina nada, ¿no? Eh, con el sacerdote de Bastet, que es de Heliópolis, ese es el profeta Nefertí. Bastet es un dios. Heliópolis es así se le dice nombre griego a una ciudad que se llama Yunú en Egipto, la ciudad del sol, pero bueno, eso no es el nombre original en Egipto de la civilización, pero bueno, eso no es importante mucho. Tiene tonos mesiánicos, es lo que les he dicho. Aquí les puse una imagen como de la piedrita, como de la lápida, no sé cómo lo podemos decir, mejor como quieran, pero ahí, bueno, datos culturales. Tenemos también las admoniciones de Ipurhuero, el papiro de Ipur, es una ciudad, Ipur, donde se encontró este papiro. Es de la misma época más o menos que el texto de Nefertí, ¿no? Y bueno, ¿no? Ipur presenta al faraón profetizando sobre la restauración, la vuelta al orden. Había una gran crítica porque había una gran crisis del pueblo, el pueblo se subleva y bueno, el faraón y su consejo los ignoraban y es un género aquí de profético donde hay un juicio, hay salvación, hay una restauración, ¿no? Entonces estos tintes pues son algo semejantes a lo que pensamos, por ejemplo, en los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Pero esto queda solo como cultural, no le pueden dar así tantísima importancia, pero es importante saberlo. Y ojo con estas profecías, ¿no? Son textos dinásticos, ¿no? Algo que tenemos en los profetas del Antiguo Testamento es que no son dinásticos, no son de familias, ¿no? Sí se dice, por ejemplo, el nombre de, de los papás de los profetas, ¿no? Se dice el nombre, por ejemplo, de Jonás, ¿no? No me acuerdo, de los nombres, no son muchos, pero también tenemos, por ejemplo, del que sí me acuerdo es de Isaías, dice que su padre es Amós, y sin embargo hay un profeta que tiene un nombre que se llama, un libro, nosotros tenemos un libro que se llama Amós. Ese Amós no tiene nada que ver con Isaías, aunque el papá de Isaías dice que se llamaba Amós. Bueno, el tema de los profetas es amplísimo. Yo voy aquí a hablar de algunos puntos importantes. Eh, pues son glorias de los faraones, ¿no? Los faraones, así como los romanos, pensaban que el faraón era divino y que como el faraón era divino, pues lo idealizaban, ¿no? El faraón que venga es casi una imagen de la divinidad, es el faraón ideal. Sin embargo, hay algo interesante. Captan temas centrales, que son el tema de la justicia y de la dialéctica, esta confrontación, perdón, que hay entre el bien y el mal. Eso se lo plantean todas las culturas y se lo plantean de una forma muy fuerte los israelitas. El tema del bien y del mal, el tema de la justicia es común. A su manera. Tienen problemas políticos distintos, problemas sociales distintos, un problema con lo divino de una forma distinta. Hay algo importantísimo también. No sé si lo puse en la siguiente diapositiva. Eh, no, a ver. A ver, a ver, a ver. No. Bueno, hay algo que les quiero decir que es muy importante. Cuando se habla de un problema en estas tradiciones egipcias y antiguas, que no son y mesopotámicas, generalmente cuando se habla de un problema social, es a plantearse el problema del mal y del bien, cómo se contraponen, nos lleva a hablar, por ejemplo, del ser superior. ¿No? El plantearse los problemas humanos nos lleva a plantearse el problema de Dios.
Sin embargo, esto es importante y esto sí sucede, y lo verán si han leído los libros proféticos, algunos pedazos o lo han escuchado en la liturgia. Generalmente, ¿qué pasa en la profecía de Israel? Lo que pasa en la profecía de Israel es que cuando se rompe con Dios, se rompe con el hombre. Eso es esencial. Eso ya lo tiene latente el Antiguo Testamento. Cuando el problema del mal está en el rechazo de Dios, surgen los problemas sociales, surge el problema del pecado, que van a hablar mucho los profetas y van a denunciar con voz fuerte, ¿eh? Los profetas. Van a ser como antagonistas de la historia, ¿no? Como anteponiéndose a lo que todos hacen, ¿eh? Entonces esto es importante. Eso no sucede con este tipo de profecía. El profetismo en Mesopotamia es básicamente el profetismo en Mari, se encontró mucho en el siglo XIX y pues surgió pues mucha investigación, como es obvio, pues es en la Siria antigua, adivinación, se ve la cuestión de los sueños, de las lamentaciones históricas, se ve muchísimo en la profecía de Mari. Esto se ve mucho, muy cercano a la magia. Eh, Según este autor Halo, no sé cómo se pronuncie, es difícil poner frontera entre la magia y la religión en la profecía de Mesopotamia. Es complejo, están muy cercanas como la adivinación, superstición. ¿Eh? Recordemos que la religión oficial de Israel, pues sí nace en una cultura donde hay muchos dioses, en un entorno cultural politeísta, donde hay magia, ritos extraños, ¿no? Eso lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, con el tema con la alianza, por ejemplo, con Abraham. Esto es un texto muy bello que tenemos, por ejemplo, en Abraham, cuando intercede para poner el sacrificio y Dios pasa, ¿no? Y es una imagen cuando los animales se los tienen que partir a la mitad. Son ritos, pues, que se hacían en aquel momento, ¿no? Evidentemente, si vemos ritos animales, pues, hoy ya se habla muy fuertemente, una crítica durísima, ¿no? El maltrato animal, es también tremendo. Hay gente que le preocupa más el maltrato de ratones, el maltrato de conejitos que el aborto. Es tremendo. Bueno, yo no estoy justificando matar animales a lo loco, ¿eh? Pero bueno, está bien, son seres vivos, hay que cuidarlos, ¿eh? Pero vaya, al final nos los comemos y saben muy bien. A quien no le gustan unos tacos de pastor, pero bueno, ahí esa es una forma bien hecha, ¿no? Como se crían a los animales, engordan, ¿no? A matarlo por matarlo cruelmente, mutilarlo, ¿no? O lo que hacían con los cosméticos y eso, pero bueno, ya eso ya es otro tema, ¿no? Me desvío, pero bueno, ¿no? Ese tema del profetismo, de los intercesores ante Dios, sacerdotes, que el sacerdote muy antiguamente pues puede ser como un profeta, tienen siempre una relación cultural, ¿eh? Y bueno, por ejemplo, aquí les pongo algunos conceptos que se rescatan de los textos de Mari, como el Ashipú, el Barú, el Shailu, son variantes de divino o exorcista, adivino o exorcista, como de profeta, de Magnu, es un funcionario real relacionado con la divinidad, ¿no? Y bueno, aquí con esta investigación surgió lo que les decía, ¿no? El panbabilonismo, ¿no? ¿Qué quiere decir pan-babilonismo? Es decir, que todo viene, ¿no? Pan quiere decir todo, babilonismo pues de Babilonia, quiere decir que todo viene de Babilonia, todo es babilónico, ¿no? Fue la postura extrema que yo les decía, todas las personas creen, aunque algunas personas creen que todo es de Babilonia, de Mesopotamia, de Oriente, todo lo que está en la Biblia proviene de esa cultura, todo, no hay ninguna novedad, eso es el pan-babilonismo, ¿no? Espero que se entienda este concepto. Sí, hay una pregunta, aquí voy a checar el chat para ver si hay preguntas. No hay preguntas hasta este momento. Por favor, háganmela saber si hay alguna, ¿no? Por favor. Bueno, en Mari se encontraron estos textos y se pudo hablar mejor del Mahu. Era una especie, les digo, como sacerdote de los tiempos de Hammurabi. Hammurabi fue un rey de Mesopotamia, del código de Hammurabi, un código moral de leyes civiles que tiene mucho que ver, por ejemplo, si hay relaciones, hay paralelismos, los pueden buscar en internet, con la ley de Moisés. ¿No? ¿Y qué hacía el Manjú? Hacía una consulta ordinaria, había una aparición inesperada, tenía una personalidad de hombres de Dagan. Dagón era también Dagan era el dios de los cultivos, el dios de estos, de Mari, ¿no? Les digo, el tema del cultivo es esencial. Los dioses más importantes para las personas del creciente fértil de Mesopotamia, ¿no? El creciente fértil va de la comarca de ahí, pues del Éufrates, del Tigris, y es un arco que va hasta el delta del río Nilo. Eso se le llama el creciente fértil. Y bueno, pues lo más importante ahí pues son los sembradíos. Si no llueve, si no hay siembras, si hay una tempestad,
pues es lo peor. O sea, hay hambruna y sequía, es lo peor que puede haber. El profeta Elías hay una imagen de la sequía tremenda, que tiene una dimensión teológica, por supuesto, ¿no? Y apologética, para defender de los que seguían, por ejemplo, a Balán, ¿no? Pero entonces siempre los dioses de los cultivos, de la fertilidad, son los más importantes en esta cultura. Eh, el mensaje de Dios, como en el Antiguo Testamento, no es como tal, no hay un castigo explícito, pero hay ciertas similitudes, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Por cómo actúan a veces los personajes. Eh, y recordemos también, ¿no? Pues esto es de más o menos, también en Mari es contemporáneo de Egipto, hacia el siglo XVII, siglo XVI, siglo XVIII antes de Cristo, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento aparecen hasta el siglo IX, ¿no? 7, 8 siglos de diferencia. Consideremos eso, ¿eh? Eso es importantísimo, ¿no? Y aunque sea mucho tiempo, pues hay una herencia cultural. Poca o mucha, hay. Después, semejanzas y diferencias de los profetas de Mari con los profetas de Israel. Pues hay una primacía, esto es importante, hay una primacía del mensaje oral sobre el escrito, hay personajes que se presentan como mensajeros de Dios, personajes que reciben mensajes durante el culto en éxtasis, esto es lo que en el lado izquierdo están las semejanzas. También hay mensajes divinos que van casi exclusivamente dirigidos al rey. Esto es importantísimo. Generalmente en el Antiguo Testamento los profetas se relacionan con el rey. Por ejemplo, el profeta Gad, el profeta Natán, el profeta Samuel, en los libros de Samuel, en los libros de los reyes, siempre están en relación con el rey. Siempre, 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 siempre. En cambio, Eliseo, por ejemplo, él está en relación con el pueblo, tiene seguidores, tiene discípulos. Y el profeta Eliseo tiene paralelismos con Jesús interesantísimos, ¿eh? Por ejemplo, el tema de la multiplicación de los panes, tiene un paralelismo muy interesante con Eliseo. Si quieren saber más de eso, busquen el segundo libro de los Reyes en el capítulo cuarto, quinto y sexto. En el capítulo cuarto, en uno de esos tres capítulos, en el segundo libro de los Reyes, no me acuerdo. Creo que es en el capítulo cuarto, pero no me hagan caso, búsquenlo. Es interesante. Y hasta le preguntan, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? ¿No? Así como así en los evangelios, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar de comer, no? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, ¿no? Tiene esta imagen, ¿eh? Pues esto nos ayuda mucho a leer del Antiguo Testamento, ¿no? Entender esos simbolismos después que hay en el Nuevo Testamento. Por eso decía San Agustín, ¿eh? Que lo que es latente en el Antiguo Testamento es patente en el Nuevo Testamento. Aquí me pusieron un chat. Capítulo cuarto, ay, muchas gracias, Brenda, sí, por decírmelo. Capítulo cuarto, ahí luego lo leen. Es interesante. Está mezclado ahí con otra tradición, hay una serie de milagros de Eliseo. Los primeros capítulos del segundo libro de los Reyes son puros milagros de Eliseo. Comienza con el final de la vida de Elías, pero es interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos unas veces, hay amenazas, eso es importante. Y bueno, hay diferencias, pues también muchísimas, ¿no? Cuando critican al rey, solo hay crítica en la profecía de Mari, ¿no? No hay como una crítica de fondo en el tema del pecado, por ejemplo, con David, ¿no? Cuando se acuesta con Betsabé, que era la mujer de Urías, ¿no? Que ahí sí está Natán, que le critica ese pecado, ¿no? También en cuanto a la forma, la acción profética es distinta, no hay como una itinerancia, ¿no? En el Antiguo Testamento hay una fuerte tradición literaria, ¿no? El Mari es muy esporádico, no tiene mucha relación los textos unos con otros, pero sí en los estilos, pero son en ese sentido esporádicos, ¿no? Como su interrelación. Los profetas del Antiguo Testamento tienen un fuerte contenido doctrinal. Recordemos cómo se dice, el Dios de Israel, ¿no? El único Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque se combate siempre contra la idolatría, contra el ver a otros dioses, adorar a otros dioses de otras culturas, ¿no? Entonces, por eso es común ver esta imagen de la idolatría y es muy doctrinal en ese sentido, ¿no? Este dogmatismo, podríamos decirlo, del único Dios, pues se reafirma muchísimo en los profetas, ¿no? El único Dios, por ejemplo, en los periodos con Ezequiel, ¿eh? Del periodo del exilio en Babilonia, pues se reafirma, ¿no? No adoren a los dioses de Babilonia, ¿no? Es muy interesante. Fíjate que al final del libro de Jeremías, esto es curioso, porque Jeremías es un profeta preexílico. Ahorita los vamos a ver. Bueno, no, mejor ahorita que veamos los profetas de cada periodo, les digo. No encontramos en Mari un llamado a la conversión, ni a una esperanza escatológica. Esto es importantísimo con las diferencias. Disculpen este paréntesis que hice con Jeremías. Es que luego
como que me acelero, pero voy con pausa, voy con esta tablita. Si hay preguntas, díganme, por favor, ¿no? Porque luego con estos paréntesis que hago, como que quiero irme adelantando, como para ir poniendo hacia dónde quiero ir con lo que les voy poniendo en pantalla, pero es complejo. Y este último punto de las diferencias es esencial, ¿eh? ¿Cuántas veces, por ejemplo, me encanta ese pasaje del profeta Jeremías que habla de la circuncisión del corazón? Ustedes saben que los judíos tienen el signo de la circuncisión. Y por cierto, esto de los que les gusta mucho, de los que no les gusta la tradición bíblica y la novedad, por ejemplo, los egipcios también se circuncidaban y lo hacían por higiene. ¿No? Los pueblos judíos lo hacían por pertenencia al pueblo. Y ahí les voy a dar otro dato curioso. A mí me gustan los datos curiosos. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles hay un problemón, y esto es la razón por la cual en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles tienen que juntarse los apóstoles, porque hay un gran problema en la sinagoga, que las personas, es decir, los gentiles, los paganos, que quieren adherirse al judaísmo y aceptar a Jesús como el Mesías dentro del judaísmo, en esta evolución que va viendo ya hacia el cristianismo, pues hay un problema, la circuncisión, que ya no se quieren circuncidar. Y pues imagínate, circuncidarte con esas técnicas médicas que había en el primer siglo, no está bonito a los 40 años, yo creo, pero bueno, da risa, pero yo creo que en esa época daba pavor. Qué dolor. Pero bueno, es la imagen de la circuncisión del corazón, que es importantísima, ya es una visión teológica de ver la circuncisión, de conversiones, esa llamaba la conversión que sí vemos en los profetas, ¿no? Y que después Jesús, como buen profeta, porque fue profeta, fue portavoz del mensaje divino, pues era Dios mismo, entonces era más que profeta, ¿no? Pues dice, conviértanse y crean en el Evangelio. Lo primero que dice cuando va a comenzar su ministerio en el Evangelio de San Marcos. El tiempo se ha cumplido, conviértanse y crean en la buena noticia. Conviértanse y crean en el Evangelio, es lo mismo, ¿no? Y la esperanza escatológica, ¿qué es la escatología? Pues aquella esperanza del último día, ¿no? De la restauración, de la salvación, ¿no? Esa verdad del fin último, ¿no? De donde vamos a llegar, ¿no? Del final, del último día, ¿no? Es el tiempo escatológico, ¿no? Los tiempos de los últimos días, ¿no? De la plenitud. Eso quiere ver una esperanza del más allá, es decir, una esperanza de lo trascendente, ¿no? Es decir, no quedar en la inmanencia, es decir, en el agotamiento de nuestra persona, en el agotamiento de lo que nosotros somos como personas, gente que muere, gente finita, es decir, llamados a más. Esta revelación viene fuerte en el Nuevo Testamento. Pero bueno, eso ya es un lenguaje un poco más complejo, ya no lo revuelvo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Si les digo, si hay preguntas ahí, interrumpan, me pueden alzar su mano, o mejor hablen, porque luego yo soy muy torpe y no veo el chat, me tardo mucho. Como quiero estar viendo en la pantalla, luego no veo el chat. Y bueno. Y bueno, el profetismo, esto ahora sí vemos en la cuestión etimológica que les quería decir. Profeta, pues, ¿qué significa el pro? Esta es una palabra griega, profetes. El pro, ¿cómo se llama? Pues tenemos este prefijo, que es pro, es hablar en voz de, ser portavoz de, hablar ante alguien, hablar en voz fuerte. Eso significa profeta, ¿no? Es lo que puedo decir, hablar en voz de Dios, ¿no? En nombre de Dios, ¿no? Por eso vemos la imagen de oráculo del Señor, ¿no? Y bueno, en hebreo tenemos el origen cananeo de la palabra Naví, como lo sabemos ya, pues hay profetas, la palabra es Nebim, profetas es plural, Naví es profeta en hebreo, en singular. Profetas en la Biblia, pues tenemos en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco tenemos a Abraham, es profeta, es portador del mensaje de Dios como intercesor en este capítulo Génesis 20. Tenemos también a Aarón, importante, como intercesor de Moisés cuando comienza lo de las plagas de Egipto, a María en ese cántico de éxtasis que hay. Es muy interesante este cántico de María, que es la hermana de Moisés, cuando van a ser, después de que son liberados de Egipto y cruzan el Mar Rojo, pues hay un canto de María. Se dice que el profetismo en la antigüedad tiene que ver mucho con la música, con el éxtasis. Entonces, por eso se cree que de hecho este canto del Éxodo de María, que viene después de un canto de Moisés, un canto triunfal, pues es de los textos más antiguos que hay de la Biblia, de la tradición oral, probablemente. Muy probablemente. En su origen, Naví tiene que ver con la música, como les digo. La Tepe es la tierra prometida, antes de entrar a la tierra prometida, y en la tierra prometida, Débora tiene acciones salvadoras, pero ¿por qué se llama jueza? Pues también canta, ¿no?
tiene un cántico en el capítulo 5 de los jueces, pues Samuel también es una imagen importante. El origen de la Biblia en la tradición israelita, sí, la palabra profeta, que sí la conocemos en el Antiguo Testamento, pues tiene origen en la tradición eloísta y también en la P, que ya vimos que es sacerdotal, y la D, que es deuteronomista. Ya vimos las tradiciones, los que estuvieron en la sesión del Pentateuco se acordarán. Descubrir evoluciones de los profetas, ¿no? Hay una evolución de la misma semántica, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias proféticas de Natán y de Jeremías? Es muy distinto. Aquí la imagen de evidente, ya les he dicho que cambia y es lo que veíamos en el libro de Samuel, ¿no? Pues de hecho aquí se los puse, ¿no? Como singular Naví, lo tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, esta imagen, ¿no? Lo que antes llamábamos vidente, ahora lo llamamos profeta. No, hay un cambio semántico, pero es realmente lo mismo. Quien se comunica con Dios, que tiene una función con el culto, pero bueno, Nebim y Naví, aquí hice este cuadrito sugerido, ahí basándome en una lectura que yo hice. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias? Nebim son los grupos de profetas, Naví es un profeta solo, que actúa solo. Hay grupos de profetas que actúan antes de la monarquía, ya hemos visto la línea histórica, cronológica de la historia de Israel, antes de la monarquía, es decir, antes de Saúl, David y Salomón, es la monarquía en general, y después, durante la monarquía unificada, recordemos que la monarquía se divide con Roboam, que es el hijo de Salomón, que las tribus del norte, y después Jeroboam ahí se revela y surge un conflicto, y bueno, ahí hay un problema y se dividen los reinos, y por eso del lado derecho tenemos la monarquía dividida, ¿no? Como subtítulos. Bien, tenemos a Josué y jueces, no dan pistas como tal del profetismo, se ha considerado así en la tradición, tipo de personajes que son Josué, sucesor de Moisés, que es figura general del profeta. Tenemos a los jueces, estos portavoces también de las grandes batallas, ¿no? Contra otros pueblos. Samuel habla de grupos ambulantes extáticos, ¿no? En el libro de Samuel se hablan de algunos grupos de profetas, de una especie de profetas. Ahí les doy algunas referencias, ¿no? Que suelen utilizar la música, o sea, la misma Biblia nos lo dice en el segundo libro de los Reyes, capítulo 3, ¿no? Ya eso es de la tradición, por ejemplo, de Eliseo, que nos habla ya de algo musical. El libro de los números también nos habla, y el libro de los números es interesante porque es de la transición del desierto, ¿no? No me meto ya mucho en eso. Hay un fenómeno típico de profetas de Baal, ¿no? Por ejemplo, los 150 profetas de Baal en el primer libro de los Reyes, ese mensaje que se los he dicho mucho con Elías, son 150 profetas, habla de grupos, ¿no? Los profetas están en grupos, ¿no? Son como los que podríamos decir monjes, no lo sé, como monjecitos, ¿no? Que viven en grupos como ermitaños, que cantan, ¿no? Además, al final los monjes también cantan cantos, los salmos y ese tipo de cosas. En ese tiempo todavía no existían los salmos tardaron años en construirse, pero bueno, cantaban de alguna forma, y esos cantos se van reflejados en las tradiciones escriturísticas que hoy tenemos en la Biblia. Bien, si me escucho bien, si hay problemas también díganme. En la monarquía unificada tenemos estos grupos de profetas también, eh, por ejemplo, los profetas de Baal, que les he dicho, con Jezabel, Jezabel, una reina del reino del norte, el primer libro de los Reyes nos hablan de ellos, es la imagen de la violencia femenina, una mujer muy mala, Jezabel, que así nos las pinta la Biblia. Después también con Josafat tenemos ahí una imagen en el primer libro de Reyes, capítulo 22, donde intercede un profeta que se llama Miqueas ben Jimla, Ben, ese hijo de Miqueas, hijo de Jimla, y hay una serie de 400 profetas que hablan con Josafat, que dicen que ataque a Gad y que no sé qué. Y bueno, aquí les dejo este mapa, este cuadro comparativo por si lo quieren ver después. Después el Naví como tal, profetas individuales, ¿no? Porque estos son profetas que actúan en conjunto. Eliseo actúa mucho en conjunto. Vamos a ver que siempre está con discípulos. ¿eh? Esto es importante, ¿no? Pues ahí lo pongo, ¿no? Elías, el sucesor de Eliseo, le es maestro de grupo, le llaman padre por ahí en el capítulo 22, 21 del segundo libro de los Reyes le llaman padre a Eliseo. Son pobres, tienen deudas, pasan hambrunas. Gente, pues eso es parte de ser profeta. Sin embargo, por ejemplo, Isaías, de los grandes profetas mayores, pues es hijo de la corte real de Judá. ¿eh? Y Amós es un campesino, por ejemplo. Eso es interesante. ¿Qué más? Ahora ya Naví, en singular, profetas que actúan solos, por ejemplo, Gad y Natán en los libros de Samuel actúan solos, nunca actúan con alguien más. Siempre
Aquí hay tres funciones esenciales. Están en relación con el culto, son consejeros reales, pero también condenan los actuares del rey, condenan su pecado. ¿eh? Es importante, por ejemplo, cuando Samuel se acuesta con Betsabé, que ya les he dicho, cuando los hijos de Samuel se pelean, perdón, cuando los hijos de David se pelean y se matan entre ellos, ahí va el profeta y le echa la culpa a David, ¿no? Un tema, ¿no? También, por ejemplo, la actuación entre Samuel y Saúl, cuando lo va a ungir rey, hay una relación en varios capítulos. Bueno, cuando la monarquía está dividida, después, pues Agías de Silo es el que interviene ahí con la división del reino. Jehú, Jehú es un rey que unge, que manda, que ni siquiera unge Eliseo manda que lo unja una persona que ni dice quién es y lo ungen en el reino del norte. Elías, Miqueas, Ben Jimla, les digo, Ben, siempre que vean el Ben en hebreo, significa hijo de. Por ejemplo, Jesús, su nombre hebreo es Yeshua ben Yosef, Jesús hijo de José, y Yeshua ben Yosef, ¿no? Jesús hijo de José, Miqueas hijo de Jimla, Miqueas ben Jimla. Eliseo, hay por ahí un discípulo anónimo de Eliseo, está Jonás. Jonás lo menciona el segundo libro de los Reyes, eso es muy interesante. Es el mismo Jonás del Jonás de que va a Nínive. Está Isaías, está la profetisa Juldá, es interesante, hay mujeres también. Por cierto, ahí esto es algo, bueno, se lo voy a decir al final. Tengo una noticia importante ahorita que me acordé de las mujeres. Recuérdenme, les tengo una súper noticia al final del taller. Por favor, interrúmpame, porque es probable que se me olvide. A mí se me olvida decir muchas cosas. Los profetas posteriores, después, ya como los conocemos, Isaías, Ezequiel, Jeremías y los 12 profetas menores, ya vimos, Amós, Oseas, Joel, Abdías, Habacuc, todos esos Sofonías, pues surgen durante la monarquía dividida, ¿no? Ya cuando se dividió el reino norte y reino sur, surgen estos grandes profetas y hablan de la unidad, hablan de la caída del reino del norte, después de la caída de Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Ofrezco tres clasificaciones de profetas, que es la más común: profetas preexílicos, profetas del exilio y profetas posexílicos, ¿no? Esto que yo seguramente a lo más les interesaba. Eh, y bueno, voy a mencionar algo brevemente, ¿no? Ya que tuviéramos esta imagen de lo que es el profeta, del origen del profetismo, del vocabulario, de lo que se tiene como concepción del profeta en algunos textos que ya les mencioné, los pueden consultar en sus Biblias. Iba un poquito rápido, yo les recomendaría que vuelvan a la presentación de PowerPoint que les estoy proyectando, la van a poder encontrar en Google Drive, ahí ya está subida, y pueden ver esas referencias que yo les hago y consulten la bibliografía. Yo puedo abarcar muy poquito en muy poquito tiempo, y es un tema amplísimo. Por ejemplo, imagínate, hay charlas que se hablan, libros que hablan solo de una parte de Isaías, y en 1000 páginas, pueden hablar 1000 páginas de Isaías. Es complejo. Y bueno, ahora sí, ya para no perder tiempo con esta cuestión de que si es complejo, ¿no? Que pues evidentemente lo es muy amplio y no hay mucho tiempo, pues bueno. ¿Quiénes son los profetas preexílicos? Perdón. Pues van a ser Oseas y Amós. Ay, me faltó el acento en Amós, perdón. Y bueno, ¿qué significa PI? Profetas de Israel. Son profetas del reino norte, del reino de Israel. Es muy interesante, o sea, se habla, ojo con leer los profetas al pie de la letra. Tienen muchísimo simbolismo. Yo les recomiendo que tengan una Biblia con notas de pie de página, con buenas notas, con buenas introducciones, ¿no? Porque pues están las bibliografías que yo les di, que a veces es complejo leerlas, pero en cambio cuando las quieren leer, pues, pues la pueden leer más rápido al pie de página, algunas notas que les den algunas pistas de lo que se trata, porque si nosotros vemos en el profeta Oseas ve y toma una prostituta por esposa, que así empieza, no, pues es una cuestión terrible, ¿no? Y sin embargo es una forma metafórica de hablar de Israel que se prostituye con el pecado, ¿no? Y bueno, es muy interesante. El profeta Oseas va a ser citado en el profeta en el Evangelio de Lucas, en esa imagen de Jesús que habla con las mujeres, con las jerosolomitas, cuando van de camino a la cruz, mujeres de Israel, no lloren por mí, lloren más bien por sus hijos, ¿no? Y ahí hay una imagen que introduce de Oseas el evangelista Lucas, es interesante. Amós son profetas contemporáneos, se cree que Oseas es el primero, son profetas de la periferia, sobre todo Amós, rurales. Isaías, esto es importante, y esto ya se los he dicho, yo espero que esto ya lo tengan bien contemplado. Isaías es un libro que tiene 3 partes. Está el Isaías, primer Isaías, que es capítulo 1 a capítulo 39, el Deutero Isaías, capítulos 40 a 55, y lo que se llama, algunos ya no lo usan, lo que es la tercera parte, le dicen el Trito Isaías, del 55
del 56 al 66 capítulos. Se cree que no es un tercer Isaías como una tercera tradición, porque realmente son una serie de oráculos muy, que no tienen mucha relación unos con otros, muy abiertos, como tomados. Pero bueno, es una tercera parte porque sí es independiente a la segunda y a la primera, pero tiene una unidad toda, ¿eh? La profecía de Isaías, aunque no está escrita por el mismo autor, porque evidentemente basta leerlo para ver que es un periodo histórico completamente distinto uno de otro, obviamente no lo puede haber escrito la misma persona, pues sí hay una unidad, ¿no? Y bueno, ¿no? Está Isaías, en la primera parte de Isaías es un profeta preexílico. Con preexílico me refiero al exilio en Babilonia. Recordemos que en el año 722 los asirios deportan, está el primer exilio, el exilio del reino del norte, que son con los asirios, cuando los asirios dominan Samaria y se llevan pues a los israelitas al destierro. Pero el exilio central en la historia del judaísmo es el exilio en Babilonia en el año 586, con el rey Nabucodonosor destruye Jerusalén. Eso ya lo he dicho muchísimas veces. Yo espero que esas fechas ya las tengan aquí de memoria. 722, exilio del reino del norte, el reino de Israel con los asirios, 586 o 87, exilio Babilonia con los caldeos o babilonios. Los caldeos es la dinastía babilónica, del imperio neobabilónico, pues, como le llaman. Así era la dinastía caldea. ¿No? Se le dice mucho caldeos a los babilonios en la Biblia y se refiere a esta dinastía de los babilonios del siglo VI, siglo VII antes de Cristo. Este Miqueas no es el mismo que el Miqueas Benjamin Black que les mencioné hace poquito. Este Miqueas es distinto, no tiene nada que ver. Este Miqueas es el que profetiza de que Jesús va a nacer en Belén. No, no Jesús, el Mesías. Ojo, ya les he dicho que Mesías y Jesús no es idéntico. A veces nosotros eso de Mesías Cristo, que es la misma palabra en un idioma distinto, uno es hebreo, otro es griego, Mesías en hebreo, Meshia, Christos en griego, no es lo mismo. Confesar a Jesús como el Mesías es un acto de fe. ¿eh? Por eso esa imagen de Jesús con Pedro, cuando le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios, el bendito, el Hijo del Dios vivo, es un acto de fe. Le dice, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Padre que está en el cielo. Ojo, nosotros decimos Jesucristo así como para decirlo de una forma nominal muy estándar, no. Eso implica un acto de fe grande. Identificar a Jesús como el Mesías, como el ungido de Dios. Ojo. Jesús de Nazaret, es el nombre que le llamamos histórico. El Jesucristo es el Jesús de la fe. Ojo. Tenemos a Jonás. Sí, Isaías y Miqueas son PJ, significa profetas de Judá. Después Jonás y Nahum, PCN, profetas contra Nínive. Jonás y Nahum, ya les he dicho, Nínive era la capital del imperio asirio. Su periodo de profecía es 750 a.C., más o menos, 730. Primero va Jonás, después viene Nahum. Dicen que Nínive va a caer y efectivamente Nínive cae en el año... No, perdón. Esto es... Sí, Jonás después y después viene en el año... No, Nahum ya es del siglo VII, perdón. En el año 612, Asiria cae en poder de los babilonios, los mismos babilonios que van a destruir Jerusalén en el año 587. Nínive era la capital de Asiria. Antes de que fuera Nínive la capital de Asiria, fue una ciudad que se llama Ashur, con doble S. Después fue Nínive y cayó en manos de los babilonios. Y concretamente cayó en el año 609, más o menos. En el 612 los dominan, 609 ya quedan bye. Y bueno, Jeremías, Sofonías y Habacuc son profetas que ya vaticinan la destrucción de Jerusalén, la caída del reino de Judá. Es inminente, los asirios, perdón, los babilonios ya destruyeron a los asirios que están un poco más al norte de Babilonia, ya destruyeron Nínive, es inminente, van a destruir Jerusalén. Además, en el libro de Jeremías ya sabemos que los babilonios ya están en Jerusalén porque lo dominaron un poco antes y lo destruyen después. Esto ya es una imagen. Sofonías y Habacuc, pues bueno, Sofonías y Habacuc son muy pequeños. En Sofonías hay una imagen de la hija de Sión, en una lectura mariológica se habla mucho de la Virgen María en una lectura comparativa, muy interesante y muy bonita también, que de hecho sigue, podríamos decir, que está inmerso en la teología de Lucas para hablar de la encarnación y de la Virgen María en los primeros capítulos. Interesante, ya lo pueden ver después. Hay un autor que se llama Fitzmayer, un gringo que escribe de eso, me gusta mucho, lo recomiendo.
Caída de Jerusalén, ya les he dicho el año, ya apréndanselo de memoria, ya no se los repito, espero que ya lo sepan. Lamentaciones de Jeremías, esto se considera a veces como parte del mismo libro, por eso en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando se habla del canon, se dice que son 72 o 73 libros. Esto es porque las Lamentaciones se consideran como parte de Jeremías y se considera como un libro menos, pero son los mismos, ¿eh? Pero bueno, las Lamentaciones, pues esas ya hablan de la destrucción de Jerusalén. Y pues por eso se lamenta, ¿eh? Se destruye Jerusalén, se destruye el templo, catastrófico. Para los judíos hay dos eventos históricos que los han marcado fuertemente. El más cruel, la esclavitud en Egipto, y el segundo, la destrucción del templo. Son los dos periodos históricos más fuertes para ellos. Y bueno, eso se narra por las Lamentaciones, no es del mismo Jeremías que escribe Jeremías, les digo, el tema de los nombres no es así al pie de la letra como lo tenemos que tomar. El profeta Abdías habla del saqueo de Edom, una tribu que está ahí también, de, que se hace. Después Ezequiel ya es un profeta que lleva esperanza a Babilonia, es un profeta del exilio, concretamente. Hay Lamentaciones y Abdías son de la caída de Jerusalén, y también pues esta es el mismo periodo de la deportación, del exilio. Daniel también, les digo, este no es de los profetas que lo consideran canónico los judíos, o sea, sí lo consideran canónico, pero no dentro del segmento de profetas, de lo que ellos llaman Nebim. Pero Daniel nos habla de Babilonia, nos habla del del sueño de Nabucodonosor. Daniel nos habla de esa imagen en Babilonia, de Susana, con estos viejos que le espían. Pero hay muchos anacronismos, realmente. Hay imágenes con bestias, de plegarias. Es un libro complejo, la verdad es un libro que a mí me costaría infinitud. Yo preferiría leer un comentario y explicarlo, me cuesta. Algunas pistas de lo poco que sé, ¿no? Realmente les puedo decir, les digo, es algo introductorio, no esperen que les dé información de todo lo que hay en la Biblia. No, les digo, yo soy aprendiz y hay cosas que no he leído todavía en la totalidad y que me ha costado entender, que me estoy aprendiendo también, pero espero que lo que yo pueda decirles les sirva a ustedes, ¿no? Para buscar más, o si ustedes saben más, pues bueno. Isaías del 40 al 55, esto es lo que llamamos el Deutero Isaías, es un autor distinto, y es él aquí, a partir del libro 40 hay una serie de cantos del siervo, es la parte más importante del segundo Isaías, pues, que va a sufrir, que el siervo del Mesías tiene que sufrir la imagen, después dicen que es el Mesías el que tiene que sufrir, es el siervo doliente, habla de una especie de silencio de Dios, ¿no? Ya tenía rostro, no, ya no tiene rostro de hombre, ¿no? Impresionante. ¿No? Seguramente sí, quizá no se acuerden bien, pero si lo leen van a decir, esto lo he leído en la liturgia, ¿no? Esto se lee, de hecho, en la misa de Pascua, en la misa del sábado de Gloria, en, la, en esta misa, en esta gran liturgia. De hecho, se leen estos relatos de Isaías, nada más que ahora con la pandemia a mí me tocó ver la misa que yo vi por internet, por YouTube, cortaron algunas lecturas, porque como ustedes saben, en esta misa hay 7 lecturas, pero a veces la hacen más breve, que está muy mal realmente, ¿eh? A veces somos muy impacientes y nos cansamos, pero es muy importante escuchar todas las lecturas. Es la liturgia más importante del año, ¿no? Y ahí es donde podemos conocer, porque nos habla del Génesis, nos habla del Éxodo, de la liberación de Egipto, precisamente de eso, de lo más duro, nos habla del Mesías, la imagen del Mesías más fuerte, que es la de Isaías, ¿eh? Es importantísimo, importante que tengamos esto en mente. Después vienen los profetas postexílicos, Ageo, Zacarías y Malaquías, que estos van a llamar a reconstruir el templo, a volver a Jerusalén. Es importante. Son textos muy pequeños. Zacarías también tiene 2 partes. Los primeros 8 capítulos son de un propio Zacarías. No sabemos exactamente, como les digo, quién los escribió. No podemos hacer una afirmación categórica, científica, de lo escribió esta persona. Les digo, a veces usan los nombres para darle autoridad. Y los otros capítulos, a partir del 9 al 10 14, creo que son 14 capítulos en Zacarías, es algo que se llama apocalíptica también. Isaías también tiene apocalíptica, ¿eh? En el capítulo 24 y 27. Ezequiel también tiene apocalíptica, Ezequiel es muy apocalíptico. Yo no voy a hablar de la apocalíptica en este taller introductorio de Biblia, es un tema que a mí me cuesta, se lo soy muy honesto. Pero hay bibliografías. Cuadernos bíblicos pueden encontrar al respecto, son esos libros de Verbo Divino
que les puse en la bibliografía general, que pueden encontrar, y son textos pues bien breves. Realmente un libro de 50, 60, 70 páginas, pues es algo chiquitito, ¿no? Hay que leerlo con paciencia porque pues no son temas facilitos también, ¿no? Baruch, Baruch, que ya les había dicho desde el principio, y no sé por qué le empecé hablando de Baruch con este taller, pero pues les digo, era un secretario, un discípulo de Jeremías, y bueno, ¿no? Esto es lo que podemos decir. Aquí creo que a mí aquí me sale una notificación en el chat. El periodo post-exílico, ¿a partir de qué año? ¡Ay, qué buena pregunta! Y mira, esto se me estaba preguntando, tenía que decírselos. Muchas gracias, Brenda. El periodo post-exílico, te agradezco mucho que me lo hayas hecho, comienza con el edicto de liberación del emperador Ciro de Persia, Ciro el Grande, el gran rey persa, en el año 538. Uh-huh. Estos profetas son del finales del siglo VI antes de Cristo y principios del siglo V. Te agradezco mucho esa pregunta, es importantísima para saber concretamente. El exilio a Babilonia dura del año 586, es el momento en el que se destierran los judíos, y hasta el 539, 538 hay un edicto. Los persas eran un imperio muy ecléctico, se dice, muy heterodoxo, muy sincrético, es decir, había libertad religiosa, no imponían ninguna religión, solo cobraban impuestos a lo loco, lo que se llama el vasallaje. Los liberaron. Esa imagen de la liberación de Ciro la tenemos en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 36, que de hecho hace no mucho la leímos en la Cuaresma. Sí, también Isaías habla al respecto de esa liberación del rey Ciro. Sí, después entra el periodo de Esdras y Nehemías, que tienen que ver con la corte de los persas, pero sí, el periodo exílico es del 586 al 539-38. Sí, la cuestión de fechas varía un poquito, porque no hay una exactitud absoluta, ¿no? Pero hay una certidumbre más o menos de esa época, por lo que los cronistas expertos pues dicen, ¿no? Y nosotros les creemos. Sí, es ese periodo. Y después, más o menos hasta el año 400 y cachito, es hasta que dura el periodo profético. Uh-huh. Después ya viene Baruch. Baruch que ya es de tradición, bueno, es un personaje que viene de una tradición hebrea, pero se escribe en griego. Ya habíamos hablado de la tradición de los 70, de la Biblia de los 70. Uh-huh. Bueno, les quería decir ya como último, antes de concluir, denme un minutito, ya van a dar las 8:30. Les quería decir algo de los oráculos, ¿no? Que es de la imagen que más nos encontramos en las profecías de los profetas. Tienen unas partes esenciales. Tienen como parte esencial del oráculo una acusación, ¿eh? Normalmente lleva el verbo en tiempo pasado y sirve de fundamentación de lo que sigue. Consiste por lo general en la formulación recriminatoria de un modo de obrar, ¿no? Generalmente en un sentido moral, una forma negativa, y puede ser como un reproche, ¿no? Y después viene otra parte, después de la acusación viene la sentencia, ¿no? Que a menudo suele estar introducida por una expresión como por eso, así pues, he aquí que, ¿no? O alguna fórmula similar, ¿no? Eh, entonces es importante eso de los oráculos, ¿no? Yo les recomiendo que vayan viendo esto con paciencia porque es muy amplio, muy, muy amplio el tema del profetismo. Hay oráculos de juicio de Israel, oráculos de juicio a las naciones extranjeras, por ejemplo, el de Jonás a Nínive, a los asirios, oráculos de salvación de Israel, y también hay oráculos que tienen como alguna narrativa, ¿no? Más bien no son oráculos, son narrativas, que son como pues, los esquemas, ¿no? Que hay dentro de los profetas, ¿no? De las estructuras, ¿no? De géneros que hay en los libros proféticos, ¿no? Entonces el oráculo tiene una acusación y una sentencia, y hay oráculos de juicios a Israel, Israel en el sentido teológico que ya he dicho, ¿no? Que se refiere no a lo que en el sentido político es norte y sur, Israel todo. El juicio contra otras naciones, hay juicios contra los asirios, contra los de Babilonia, ¿eh? Y bueno, yo con esto concluyo el taller del día de hoy. Yo espero que les haya sido luminoso. Les digo, el tema es amplio, el tema es muy amplio, porque considera como profetas, les digo, profetas anteriores y profetas posteriores. Nosotros los cristianos, pues, no vemos esta división en la Biblia.
a menos que nos metamos un poquito más. Y bueno, yo espero que lo que los haya dicho les dé luz como para cuando puedan leer, saber en qué se dividen. Pues es muy breve lo que les puedo decir. Quería decirles un poco más del contexto antiguo de la investigación que se ha hecho de Egipto, para tener esta idea, del fenómeno profético en sí mismo. No, pero entonces, ¿qué es lo importante del profetismo? El profeta habla en nombre de Dios, es portavoz del mensaje divino. El portavoz hace un juicio moral a los reyes, a la sociedad, les he dicho. Antes había profetas que solo hablaban con los reyes, pero por ejemplo, Isaías, Jeremías, hablan a todo el mundo. Hay un universalismo. Y aquí les quiero decir una cosa importantísima. Después del exilio en Babilonia, hay una idea teológica en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, en la mentalidad judía, en el que antes se pensaba que Israel era Dios de Israel y ahí se quedaba encerradito, ¿no? Así como encerrar a Dios. Dios no es católico, Dios no es judío, Dios no es musulmán, ¿no? Hay una conciencia de universalidad. Después del exilio se dan cuenta los judíos y es cuando se da el fenómeno de la diáspora, van a Alejandría en Egipto, a Damasco y bueno, un montón de lugares que ya no son de Israel, lo que ahorita es Turquía, la antigua Anatolia, se quedan allá en Babilonia, en Persia, y está este fenómeno que le llamamos diáspora, dispersión, ¿no? Y hay una conciencia de universalidad, por eso se escriben textos que se hacen según esto inspirados y nosotros aceptamos, no solo según esto, ¿no? Que estamos como inspirados en griego, en Grecia, ¿no? Que se escriben probablemente en Alejandría, ¿no? No solo textos que se escribieron en Jerusalén o en algún lugar de la tierra de Israel, importantísimo, ¿no? Y bueno, ¿no? Tenemos estos oráculos. Evidentemente es importantísimo el tema del mesianismo. Como vieron, yo no lo toqué, el tema. Hay un libro de José Luis Sicre que yo les recomendaría. Yo lo he consultado, yo no lo he leído completo, pero lo he consultado, es muy bonito, se ve muy interesante, porque no lo acabo de leer. Déjenme acuerdo cómo se llama, pero creo que se llama La figura mesiánica desde David hasta Jesús de Nazaret, algo así es, ¿no? De todo lo que se dice del Mesías en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque les digo, si nosotros juntáramos todo lo que se dice del Mesías en los profetas, sería chiquititito, chiquitito. En serio, ¿eh? Es muy poco. Por ejemplo, en el libro de Isaías están las imágenes de Sennacherib, en los capítulos 36 a 39, con Laquish y todo eso, que al final los asirios ya no pueden con los del reino de Judá. Interesante, ¿no? Hay cosas históricas, ¿no? Y también hay veces que los tienen relatos de vocación, está el relato de vocación de Isaías en el templo, de Jeremías también. Hay una serie de lamentaciones de los profetas, experiencias personales muy fuertes, ¿no? Hay algunas imágenes abiertas hacia el futuro, como la del Emanuel, ¿no? No tiene un destinatario concreto en la Biblia, hay quienes creen que sí, hay quienes, pero realmente la lectura que se hace es que no, es algo muy abierto, ¿no? El tema del siervo queda abierto, ¿quién se cumple esa profecía? Queda muy abierto hasta Jesús y queda perfecto, ¿no? No es mera coincidencia de inventemos, ¿no?, un texto para que coincida con los profetas, no. Ojo con eso. El Papa Benedicto XVI en su libro de Jesús de Nazaret hace esa advertencia ahí. Cuando se hace la lectura no es un mero invento, ¿no? O si hay algo, si hay simbolismo, si hay que mantener, si se mantiene cuando se escriben los evangelios el simbolismo de lo que dicen los profetas, ¿eh? Para mantener el sentido teológico de los números, de los lugares, de los signos, milagros, ese tipo de cosas, pues a veces no podemos pensar que así sucedió históricamente en Jesús, ¿no? Que se retoma, por ejemplo, lo que les decía, vayan a ver lo del segundo libro de los Reyes de Eliseo, pues bueno, ¿no? Pues muchas imágenes se toman desde el punto de vista simbólico y lo importante es lo que hay de fondo, ¿eh? Pero bueno, ahora sí ya me despido. Si hay preguntas, interrúmpanme ahí en el chat, escríbanme. Y pues sería todo. Yo espero que les haya gustado el taller de hoy. Es muy interesante el profetismo, es complejo. Hay entre los expertos posiciones pues de un lado y de otro sobre algunos temas que no son esenciales para nuestra fe, pero que la pueden iluminar de una forma desde los cimientos, sobre algunas perspectivas, para no tener una perspectiva infantil sobre algunas cosas, ir madurando un poquito con el tiempo, y la forma crítica y la forma en la que cuando queramos rezar con los textos, pues no lo veamos desde un punto de vista simplista, al pie de la letra, sino que podamos tratar de escudriñarlo un poquito más, ¿no? Pero bueno, me despido, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, creo ¿No? que nos habías dicho que Entonces nos esto ibas a sería todo, mencionar. mis queridos amigos. Les agradezco mucho su tiempo y nos veríamos el próximo miércoles para hablar de los libros sapienciales. ¿Ok? Entonces les deseo
una muy bonita noche y les agradezco mucho, ¿eh? Cuídense mucho. Hasta luego, Brenda. Gracias a ti. Ahí está. Ya dejamos.